Imagina, por un momento, que estás frente a un espejo, no uno cualquiera, sino uno que no refleja tu rostro, sino lo que piensas de ti mismo. Un espejo que muestra tus dudas, tus temores, tus inseguridades más profundas, y quizá, si eres honesto, ese reflejo te incomoda, porque ahí aparecen esas pequeñas voces que en silencio repiten que no eres suficiente, que te falta algo, que podrías fallar. Pero lo que casi nunca recordamos es que ese espejo no es una verdad, sino un hábito mental que has ido reforzando con cada recuerdo doloroso, con cada comparación innecesaria y con cada juicio que aceptaste como cierto sin cuestionarlo. La inseguridad no nace sola. Crece cuando dejamos que una opinión ajena valga más que la nuestra. Se alimenta cuando recordamos más los errores que los aciertos. Y se fortalece cuando le damos más atención al miedo que a la posibilidad. Pero igual que creció, también puede desarmarse. No de golpe, no con magia, sino con pequeños actos de honestidad y valentía contigo mismo. Piensa en cuántas veces has dudado antes de dar un paso importante. A veces porque te preguntaste si sale mal, sin detenerte a considerar que también podría salir bien. La inseguridad siempre elige el peor escenario. No porque sea más real, sino porque es el que conoce mejor. Le teme a lo nuevo porque lo nuevo no se puede controlar, pero tú sí puedes decidir cómo responderle. Puedes permitir que te detenga o puedes aprender a mirarla de frente. La verdadera transformación comienza cuando te atreves a preguntarte de dónde viene esa sensación de no ser suficiente. Tal vez proviene de una frase lanzada sin cuidado cuando eras niño, o de una comparación que hiciste con alguien que parecía tener una vida perfecta. Tal vez de una decepción que te convenció de que intentar de nuevo no valía la pena. Pero hoy puedes reconocer que esas experiencias fueron capítulos, no definiciones. No estás obligado a seguir escribiendo la misma historia. Cada vez que escuchas dentro de ti la voz que dice no puedes, no eres capaz, no eres tan bueno, también existe otra que intenta hablar, aunque lo haga en susurros. Esa voz que dice intenta, aprende, descubre, confía. A veces no la escuchas porque estás demasiado acostumbrado al ruido de tus dudas. Pero está ahí, esperando que le des un espacio. Y cuando lo haces, algo curioso ocurre. La inseguridad empieza a perder poder. No desaparece, pero deja de gobernarte. La valentía no consiste en sentirte fuerte todo el tiempo. La valentía real consiste en avanzar incluso cuando tienes miedo. Consiste en mirarte con compasión cuando falas. Consiste en perdonarte cuando no cumpliste tus propias expectativas y en recordarte que cada día es una nueva oportunidad para hacerlo diferente. No eres el resultado de un momento. Eres la suma de todas las veces que te levantaste después de caer. Piensa en las personas que admiras. Tal vez te parecen seguras, firmes, estables. Pero detrás de esa aparente solidez hay historias de dudas, de errores, de noches en las que pensaron renunciar. La diferencia no fue tener más confianza que tú, sino haberse permitido seguir avanzando a pesar de la inseguridad. Lo que tú ves como seguridad muchas veces no es más que práctica. Práctica de actuar, de decidir, de hablar, incluso con miedo. La inseguridad se combate con acciones pequeñas. Empezando por decirte a ti mismo la verdad, que no tienes por qué ser perfecto, que no necesitas aprobación constante para sentirte valioso, que no puedes controlar lo que otros piensan de ti, pero sí puedes construir lo que tú piensas de ti mismo. La seguridad nace cuando aceptas que no necesitas demostrar nada, solo crecer. Y crecer no es competir, es evolucionar desde donde estás hacia donde quieres estar. A veces la inseguridad aparece disfrazada de prudencia. Te dice que esperes, que todavía no, que no estás listo. Pero la única manera de estarlo es haciendo el camino, no pensando en él. La mente encuentra mil excusas para no enfrentarse a lo desconocido. Sin embargo, la vida no cambia cuando entiendes algo, cambia cuando lo practicas. Y practicar significa equivocarte, significa intentar, significa aprender, significa avanzar aunque no estés seguro. Mira a tu alrededor. Todo lo que ha sido construido alguna vez empezó como una duda. Todo lo que admiras fue en algún momento una idea insegura, frágil, imperfecta. Lo admirable no fue la ausencia de miedo, sino la decisión de continuar. Tú también puedes tomar esa decisión. No necesitas esperar a sentirte completamente preparado. Solo necesitas permitirte dar un paso, aunque sea pequeño. Cuando sientas que la inseguridad te atrapa,
Pregúntate qué te dirías si fueras tu mejor amigo. ¿Le hablarías con dureza? ¿Le recordarías sus fallos? ¿Le dirías que no sirve? Por supuesto que no. Lo animarías, lo escucharías, le recordarías sus capacidades. La verdadera fuerza aparece cuando aprendes a hablarte con la misma bondad que le ofreces a otros. La voz que uses contigo mismo será la que determine el tamaño de tus alas. Recuerda también que no puedes controlar las reacciones del mundo. Habrá quienes te juzguen, quienes no te comprendan, quienes no valoren lo que haces, pero eso no puede ser tu medida. Las personas que avanzan en la vida lo hacen porque han aprendido a separar su valor de las opiniones ajenas. No porque no les importen, sino porque han entendido que no pueden vivir para satisfacer las expectativas de todos. Cada vez que te atreves a hacer algo que antes te detenía, aunque sea mínimo, tu mente aprende que eres capaz, y ese aprendizaje, repetido con el tiempo, se convierte en seguridad. La seguridad no es una emoción, es una construcción. No te llega, la fábricas. La construyes con palabras que te sostienen y con decisiones que te empujan hacia adelante. No te castigues por sentir inseguridad. Todos la sienten. Todos dudan, todos temen, todos vacilan. Lo importante no es eliminarla como si fuera una enfermedad, sino comprenderla para que no te domine. La inseguridad es solo una parte de ti, no tu identidad completa. Y cuando la reconoces sin dejarte arrastrar por ella, se vuelve manejable, pequeña, casi inofensiva. Hoy puedes comenzar a tratarte con más paciencia. Puedes mirarte al espejo y recordar que sigues construyéndote, que sigues aprendiendo, que no tienes ninguna obligación de saberlo todo ni de hacerlo perfecto. Puedes permitirte avanzar un poco más cada día. Puedes elegir confiar, no porque estés libre de dudas, sino porque estás dispuesto a crecer más que a temer. Y cada vez que sientas que la inseguridad te habla, recuérdale suavemente que tú decides el camino. Porque en realidad, siempre ha sido así. Tú eliges hacia dónde diriges tu atención, tú eliges las palabras que te repites, tú eliges qué historia contarte sobre ti mismo. Y cada elección, por pequeña que parezca, tiene el poder de transformar tu vida. Y es en ese punto, justo en el instante en que reconoces ese poder silencioso dentro de ti, cuando empiezas a notar que la inseguridad ya no tiene la misma fuerza que antes. Porque al darte cuenta de que cada elección construye un camino, también descubres que tú eres quien lo traza. No importa cuánto hayas dudado hasta hoy, ni cuánto te haya frenado el miedo en el pasado. Importa lo que decidas hacer ahora, en este momento, con la conciencia nueva de que la inseguridad no es una pared, sino un eco que puedes atravesar. A veces sentimos que para avanzar debemos tener claridad absoluta, una especie de mapa perfecto donde todo esté ordenado, seguro y previsto. Pero la vida rara vez funciona así. La claridad llega caminando, no antes de empezar. Es como encender una linterna en plena noche, solo ilumina un tramo pequeño, pero es suficiente para dar el siguiente paso, y cuando lo das, aparece un poco más de luz. Así funcionan las decisiones que tomas desde la valentía. Cada paso abre espacio para el siguiente y con el tiempo la inseguridad deja de ser un monstruo y se convierte en una sombra que puedes comprender. También es cierto que muchas veces la inseguridad te dice que eres el único que siente lo que sientes, que los demás tienen más control, más capacidad, más fortaleza. Pero lo cierto es que todos, absolutamente todos, han tenido momentos en los que dudaron profundamente de sí mismos. Lo que pasa es que casi nadie lo muestra. El mundo está lleno de personas que parecen seguras, pero que llevan dentro sus propios temores, sus propias cicatrices, sus propias luchas silenciosas. Entender esto te permite soltar la presión de compararte. No puedes compararte con lo que ves afuera, porque no estás viendo la historia completa. Cada persona que ha logrado crecer, que ha logrado algo significativo, ha pasado antes por la incertidumbre de no saber si era capaz. Y muchas veces, la única diferencia entre quien avanza y quien se queda quieto es la decisión de continuar incluso cuando la confianza todavía no llega. Tú también tienes ese poder. No necesitas sentirte seguro para actuar. Necesitas actuar para sentirte seguro. ¿Es el orden inverso al que solemos esperar? Si observas tu vida con detenimiento, descubrirás que ya has superado cosas que en su momento parecían imposibles. Has enfrentado situaciones que te asustaban, has sobrevivido a decepciones,
Has aprendido de errores que te marcaron. Cada una de esas experiencias te ha dado una capacidad que quizás no ves porque estás acostumbrado a cargarla, pero está ahí. La inseguridad se alimenta del olvido, olvido de tus logros, de tu resistencia, de tu fortaleza oculta. Por eso es tan importante recordarte, una y otra vez, que ya has demostrado más de lo que crees. Cada vez que escuches esa voz interior que intenta frenarte, pregúntate, ¿de dónde viene esta duda? ¿Es una experiencia real o solo un pensamiento repetido? Muchas veces la inseguridad no se basa en hechos, sino en interpretaciones. Interpretaciones que hiciste cuando eras más joven, más vulnerable, más dependiente de lo que los demás decían. Pero el tiempo pasó. Ahora eres alguien diferente, alguien que puede cuestionar esas creencias antiguas y decidir si todavía tienen sentido. No todo lo que aprendiste en el pasado merece seguir guiando tu presente. Quizá te han dicho alguna vez que debes ser fuerte, como si la fuerza fuera una coraza rígida que no permite entrar nada. Pero la verdadera fuerza no es la dureza, es la flexibilidad. Ser fuerte es permitirte sentir miedo sin que ese miedo decida por ti. Ser fuerte es aceptar que te importa lo que otros piensan, pero aún así elegir lo que es mejor para tu vida. Ser fuerte es darte el derecho de fallar sin convertir ese falo en un verito sobre tu valor. La seguridad nace cuando entiendes que tu esencia no cambia por un error ni por un juicio ajeno. Hay momentos en los que la inseguridad se manifiesta con frases que parecen razonables. No estoy listo, esto no es para mí, hay otros mejores. Pero cuando te detienes a analizarlas, descubres que no son verdades, sino mecanismos de defensa. Te protegen de la posibilidad de fallar, sí, pero también te alejan de la posibilidad de triunfar. Y aunque el miedo intenta convencerte de que mantenerse en lo conocido es lo más seguro, la realidad es que la vida más plena se construye en lo que aún no has probado. Mira la imagen que tienes de ti mismo, observa cómo te hablas, cómo te tratas, cómo interpretas tus decisiones. Si dentro de ti vive un juez duro que todo lo critica, es natural que la inseguridad crezca. Pero si empiezas a cultivar una voz más comprensiva, una que te reconozca, que te acompañe, que te recuerde tu humanidad, algo en tu interior comienza a liberarse. No se trata de decirte mentiras para sentirte bien, sino de permitirte un trato justo. Eres humano y la humanidad incluye equivocarse, aprender, avanzar y volver a intentarlo tantas veces como haga falta. Si quieres transformar la inseguridad, no necesitas cambiar de identidad, ni ignorar tus emociones, ni convertirte en alguien distinto. Necesitas escucharte con más atención, con más cercanía, con más respeto hacia tu historia. Muchas veces creemos que la seguridad es un destino, cuando en realidad es una consecuencia de haber sido fiel a ti mismo incluso cuando dudabas, de haber dado pasos aunque temblaras, de haber elegido crecer en vez de esconderte. La inseguridad disminuye cuando te permites celebrar lo que haces bien, no esos grandes logros que ocurren una vez al año, sino los pequeños gestos cotidianos que demuestran tu compromiso contigo mismo. Levantarte un día difícil, hablar cuando te cuesta, poner un límite, pedir ayuda, terminar algo que comenzaste. Todo eso merece reconocimiento, aunque sea silencioso. La mente aprende también a través de la gratitud hacia uno mismo, y cuando empiezas a valorarte de esa manera, descubres que la seguridad no es un grito, es una calma interna que no necesita demostrar nada, una certeza suave que no depende de aplausos externos para existir, una sensación de que, pase lo que pase, tienes la capacidad de adaptarte, de comprender, de reconstruirte. Esa es la seguridad real, la que nace de conocerte, no de convencer a otros. Con el tiempo, notarás que la inseguridad deja de ser un enemigo y se convierte en una señal. Una señal que te muestra donde aún tienes algo que sanar, algo que aprender, algo que fortalecer. Y cuando lo veas así, ya no te detendrá, porque sabrás que cada vez que aparece, te está ofreciendo una oportunidad de crecer, una oportunidad de avanzar hacia una versión más consciente de ti mismo, y llegar a un momento en el que te mires al espejo, ese espejo que antes solo mostraba tus dudas, y empieces a ver otra cosa. Verás tu historia completa, no solo tus temores. Verás tus avances, tus esfuerzos, tu resistencia. Verás a alguien que se ha atrevido a caminar incluso cuando su mente le decía que era más seguro quedarse quieto. Verás a alguien que,
poco a poco ha aprendido a confiar en sí mismo de una manera auténtica. Porque la seguridad no se impone, se construye desde adentro, paso a paso, elección tras elección, palabra tras palabra. Y es justamente en ese descubrimiento, en ese instante en que empiezas a reconocerte con más honestidad, cuando comprendes que no necesitas convertirte en otra persona para sentir seguridad, sino permitir que salga a la luz lo que siempre estuvo dentro de ti. Porque debajo de la duda hay una certeza tranquila que quizá llevas años ignorando, una especie de sabiduría interior que te recuerda que has superado más de lo que imaginas, que has resistido tormentas que en su momento te parecieron imposibles. Esa parte de ti, la que pocas veces escuchas, es la que sabe que puedes avanzar incluso cuando la incertidumbre aparece. La inseguridad suele disfrazarse de prudencia, de lógica, incluso de protección. Te dice que no arriesgues demasiado, que esperes un poco más, que no te expongas, que evites equivocarte. Y aunque en apariencia suena razonable, si la escuchas demasiado tiempo, termina convirtiéndose en una prisión silenciosa, una prisión hecha de pensamientos que repiten la misma historia una y otra vez, que no eres suficiente, que es mejor no intentarlo, que siempre habrá alguien más preparado que tú. Pero si miras con atención, descubrirás que nunca fue la realidad lo que te detenía, sino las interpretaciones que construiste sobre ti mismo. Es por eso que es tan importante aprender a cuestionar esa narrativa interna. Cada vez que la inseguridad intente ocupar espacio, pregúntate si lo que te dice es un hecho o solo una suposición. Pregúntate qué evidencia real sostiene esa sensación de incapacidad. Muchas veces, cuando analizas tus propios pensamientos, te das cuenta de que la mayoría de ellos no provienen de experiencias presentes, sino de recuerdos antiguos, de comentarios que no merecían quedarse contigo, de heridas que nunca recibieron la oportunidad de sanar correctamente. Y no se trata de culpar al pasado ni de lamentarte por lo que te faltó. Se trata de reconocer que, ahora que eres consciente, puedes elegir una manera distinta de relacionarte contigo. Puedes decidir que tu historia no está escrita en piedra. Puedes abrir espacio para que nuevas experiencias reemplacen los patrones antiguos. Puedes abrir una puerta que tal vez nunca te atreviste a tocar, simplemente porque creíste que estaba cerrada. Piensa por un instante en todas esas veces en las que tomaste decisiones importantes pese al miedo. Quizá te cambiaste de ciudad, emprendiste algo nuevo, hablaste cuando era más cómodo calar, defendiste tus límites, cerraste una etapa dolorosa, empezaste un camino que no sabías a dónde te llevaría. En esos momentos no eras una persona libre de inseguridad. Eras alguien que eligió avanzar a pesar de ella, y esa es una prueba irrefutable de tu capacidad. Lo que ocurre es que la mente tiene la extraña costumbre de olvidar lo que haces bien y recordar lo que salió mal. Por eso a veces sientes que no has crecido lo suficiente, cuando en realidad has evolucionado más de lo que te das crédito. Si pudieras ver tu vida desde fuera, como un observador neutral, notarías que has sido más valiente de lo que sientes, más perseverante de lo que crees, más fuerte de lo que te reconoces. Y esa visión amplia es la que necesitas integrar dentro de ti para que la inseguridad pierda espacio. Hay un punto fundamental que pocas veces se menciona: la seguridad no significa ausencia de miedo, significa ausencia de parálisis. La diferencia es enorme. El miedo puede acompañarte, puede murmurar, puede hacer que dudes, pero no tiene por qué convertirse en la razón por la que te quedas quieto. Cuando entiendes esto, empiezas a darte permiso de sentirlo sin que eso determine tus decisiones. Empiezas a ver el miedo no como un enemigo, sino como una señal de que estás entrando en terrenos vitales para tu crecimiento. También es importante reconocer que la inseguridad se fortalece cuando buscas la aprobación externa como si fuera un requisito para moverte. Cuando esperas a que otros confirmen tu valor, tu capacidad o tus decisiones, inevitablemente te vuelves dependiente de juicios que no siempre reflejan la realidad. La seguridad auténtica nace cuando eres capaz de validar tu esfuerzo incluso cuando nadie lo ve, cuando puedes sostenerte internamente aun en ausencia de aplausos, cuando puedes reconocer que tu criterio también importa. La mente necesita práctica para adoptar esta forma de pensar.
Así como repetiste durante años los pensamientos que reforzaban tus dudas, ahora necesitas repetir los que refuerzan tu confianza. No como una fórmula mágica, sino como un proceso gradual. Cada vez que te hablas con más amabilidad, cada vez que reconoces tus avances, cada vez que te permites intentar algo nuevo, estás enviando un mensaje claro a tu interior. Estoy aprendiendo a confiar en mí. Y ese mensaje repetido con constancia transforma incluso las creencias más arraigadas. Habrá días en los que sientas que retrocedes, en los que la inseguridad vuelva a hacerse presente con más fuerza. No lo interpretes como un fracaso. La mente no cambia de un día para otro. Es un proceso, un camino de ir y venir, de comprenderte, de observarte, de reconstruirte con paciencia. Lo importante no es no caer, sino no quedarte abajo cuando caes. Lo importante es recordar que cada nueva decisión es una oportunidad para reafirmar lo que estás construyendo dentro de ti. Y mientras avanzas, descubrirás que hay algo profundamente liberador en dejar de compararte. Porque cuando te comparas, usas una lupa injusta, magnificas tus errores y minimizas tus esfuerzos, mientras que del otro lado ves solo lo que brilla. Dejas de ver lo humano y te mides con una ilusión. Pero cuando decides soltar esa comparación, cuando eliges mirarte desde tu propia historia y no desde la vida de otros, surge una paz que no sabías que necesitabas. Surge un espacio interno donde puedes crecer con más naturalidad, sin presión, sin máscaras, sin exigencias imposibles. La inseguridad disminuye también cuando empiezas a actuar desde lo que quieres y no desde lo que temes perder. Cuando tus decisiones se basan en tu deseo de construir una vida coherente contigo mismo, en lugar de evitar errores o críticas, la energía cambia por completo. Dejas de vivir a la defensiva y comienzas a vivir desde la intención. Y la intención es mucho más poderosa que el miedo. Con el tiempo, notarás que empiezas a confiar en ti de manera más espontánea, que ya no necesitas repetir tantas veces lo que vales, porque lo sientes, que la voz que antes te frenaba empieza a sonar más baja, mientras que la voz que te impulsa comienza a hacerse más clara, que entiendes tus emociones sin permitir que te gobiernen, que puedes mirarte sin exigirte perfección, que puedes avanzar aunque la incertidumbre todavía exista. Y entonces, sin darte cuenta, llegarás a un punto en el que podrás mirar tu camino con gratitud, no porque haya sido fácil, sino porque te enseño a conocerte. Te enseño a reconocer tus heridas y a sanarlas. Te enseño que tu valor no depende de los resultados, sino de tu capacidad de mantenerte fiel a quien eres. Te enseño que la seguridad no se busca afuera, se cultiva adentro, y que cada paso que diste, incluso los que parecían pequeños o torpes, fueron necesarios para llegar hasta aquí.